Espero que ya tengan su bebida favorita y su antojo favorito. Soy Silvana Gómez y les doy la bienvenida a esto que se llama Las Onces, un podcast de relatores. Bueno, bienvenidos a Las Onces y hoy voy a estar hablando con alguien que empecé a seguir en Instagram y que me pareció muy interesante el trabajo que hace, no solo con el tema de la crianza, sino también como el impacto que tiene con los papás. Ella es Ana María Franco, ella es tallerista, es conferencista y es la creadora de la cuenta de Instagram de Mamá con Amor, que yo creo que se convirtió en un proyecto más grande de lo que en algún momento arrancó. Ya ahorita le preguntamos de eso. Ana María, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Silvana, muchas gracias por esta invitación. Qué rico estar aquí compartiendo con ustedes. Bueno, cuéntame cómo nace Mamá con Amor y cómo ha sido todo este proceso, no solo de las redes, sino de crear estos talleres y de crear toda esta conciencia para los papás. Bueno, es una historia muy bonita. Yo soy abogada de profesión y me casé muy joven. Cuando me casé, pensamos en formar una familia y quedo en embarazo, pues creyendo que esto es como un checklist, ¿no? Como te casas, tienes una hija y luego vas a volver a la oficina normal. En el embarazo, tuve un embarazo muy sano. Decidimos hacer como una pausa para viajar y para descansar antes de esta fecha, pues que te dicen que ya no puedes viajar. Y viajamos a otro país para estar unos días como en reposo y de repente la bebé se viene. Entonces rompo fuente mucho antes de tiempo en un país desconocido, con otro idioma, y entramos como en un periodo muy angustiante sobre qué iba a pasar con esa bebé. Empezamos a batallar entre la vida y la muerte. Esta bebé estaba muy chiquitica, pesó 950 gramos, entra en incubadora, entubada, bueno, todo el cuento. Y bueno, ahí te preguntas cuáles son las prioridades en la vida y qué impacto tienen esos roles que decides ejercer en algún momento, ¿cierto? Entonces ahí renuncio a la oficina y hago como una promesa. Digo, si esta bebé sobrevive, yo quiero ser la mejor mamá del mundo y quiero recordarle a los padres que estén cerca de mí o a los que pueda impactar que los hijos son efectivamente un milagro. No es tan normal como uno pudiera pensar que es tener una vida, ¿cierto? Entonces, bueno, batallamos muchos días entre clínicas, empiezo a empaparme de todo el tema del desarrollo cerebral porque tenía unas implicaciones graves que esta bebé fuera muy prematura y empiezo a aprender sobre cómo se desarrolla el cerebro, cómo son estos primeros cuidados, cómo funcionan funciones tan básicas como la respiración o la succión. Y empiezo a volverme muy experta para mi hija, para afrontar ese reto de tener una hija especial porque ese era el panorama pues que naturalmente me habían pintado. Para mi Ujú. sorpresa, pues transcurrieron los días, la niña avanzó, salimos de la clínica y bueno, ya me encontré siendo esta mamá que podía disfrutar de su chiquita ya sin trabajo y dije qué importante es que todos los padres pudiéramos conocer esta información de alguna manera y no solamente Claro. cuando tenemos que atravesar como esa situación que yo atravesé. Y llego a Colombia a ejercer esa maternidad muy asustada, pero muy hambrienta de toda esta información sobre el desarrollo, sobre el cerebro, sobre los cuidados que hay que tener con un bebé. Y me siento también muy sola en el camino. Mis amigas no eran mamás, yo no tenía como contacto con nadie que tuviera un bebé chiquito y entonces decido abrir la comunidad más como un apoyo para mí y como una invitación a esos padres que quisieran empaparse tal vez un poco de toda esta información científica que hoy tenemos al alcance, con como con el objetivo de traducirlo al lenguaje natural. ¿Sabes? Todo estaba muy en lenguaje médico, clínico. Yo he sido muy nerda toda la vida, entonces no tenía problema como en estudiarme esos mamotretos de información, pero decía que chévere poderlo hacer o traducir a ese lenguaje natural. Y así nace Mamá con Amor. Chévere, pero mira que esa historia y siento que, o sea, cuando llegué a tu cuenta, digamos que yo no tuve que pasar por un embarazo prematuro o pues por un parto prematuro, pero entiendo ese tema de que uno sí se siente muy solo, uno puede tener como mucha gente alrededor o hay veces hay demasiado ruido alrededor y uno lo que hace es como cerrarse para no oír tanto. Y cuentas como la tuya llegan a crear como esa comunidad de, ay, hay alguien que piensa igual que yo. Que eso, digamos que las redes sociales, dentro de lo bueno y lo malo, tienen.
lo bueno de esas comunidades y lo malo, pues todo este ruido que hay alrededor de, no sé si has visto estos reels que ya obviamente son mamando gallo, que es como, le voy a dar kiwi a mi hijo. Sí, es espectacular, pero dáselo picado. No, pero dáselo no sé qué, pero no le puedes dar. Y uno es como, ah, ¿cómo así? ¿Qué tengo que hacer? Tal cual. Y me parece lindo que, bueno, a mí ya me llegó tu comunidad con dos hijas grandes, porque tus hijas pues ya son unas señoras hechas y derechas que mañana ya van a empezar a trabajar. Obviamente, no, esto en términos de edad de niños para mamás, ¿cuántos años tienen tus niñas? Tienen casi 9 y 7. Sí, son unas señoras ya, van a casarse mañana, obviamente. Eso en idioma de mamás, mi chino apenas va a cumplir 2 años, entonces, Sí. ¿cómo, cómo ha sido este proceso que tú ahorita estabas diciendo de ser nerda y de empezar a leer? Te voy a confesar algo, yo he sido muy nerda en mi maternidad, en el sentido de quiero entender qué es lo que pasa y de cómo puedo trabajar mejor en pro de la crianza. ¿Cómo ha sido ese proceso de encontrar esta información y de decidir qué es lo que te sirve y lo que no, por el mismo ruido que hablábamos ahorita? Bueno, creo que ha sido un proceso muy bonito porque hay mucha información en esta era, hay una sobreinformación de cualquier Ujú. tema que queramos buscar, hay expertos, hay evidencia científica, hay estudios, entonces en un primer inicio fue como abrumarme de información, ¿sabes? Como estar sedienta de todo esto que hay, de ese ruido del que hablabas, pero luego hay un punto en el que empiezo a trabajar más en mi intuición y en poder conectar a los papás con esa intuición que finalmente es como esa brújula de la que todos estamos equipados en la vida y que es la que efectivamente nos hace sentir bienestar, estar bien con nuestros roles y con esa información que elegimos para que apoye nuestros procesos personales. Entonces, si bien al principio fue como una acumulación de datos, luego fue una conexión muy bonita con eso que es honesto para mí y precisamente en todos los talleres que yo doy, en las mentorías, en todos los programas, está presente esa parte de despertar, o más bien descubrir y reconectarnos con esa intuición con la que venimos. Porque definitivamente, por más evidencia científica que haya, no todos los niños son iguales y no todas Mm. las familias lo son. Y no todas las maternidades que ejercemos con cada uno de nuestros hijos lo son. Entonces hay que aprender a escucharnos, especialmente en esta etapa o en este momento de la vida donde el tema digital nos abruma con la cantidad de información que hay. A mí me parece chévere como el énfasis o el enfoque más bien que tú como que le has dado al tema y es de no enfocarnos en si darle kiwi o no, sino en el tema de uno como persona, uno como mamá, uno como papá, cómo puede mejorar como persona, que eso a mí me parece que es un tema muy importante y muy interesante, porque antes yo veo pues a mi mamá y pienso como en mi abuela, que era, yo creo que todo por intuición y todo por tradición de así se hacía, ¿no? Y ya sale el dicho de las abuelas, saben y tal. Pero me parece súper bonito el tema de que tú hablas de sanarnos como personas, de encontrar nuestras herramientas y lo que nosotros sabemos de cómo lo podemos aplicar o cómo cambiar ciertos comportamientos para mejorar. ¿Cómo, cómo te van los talleres y cómo la gente lo recibe? A mí personalmente me ha parecido un tema muy interesante porque personalmente me ha ayudado a cambiar hasta en cosas de mi vida profesional, o sea, uno no cree, pero sí. Sí, es que la crianza es realmente un ejercicio de rematernarnos. Cuando uno entra a la crianza creyendo que tiene la verdad absoluta sobre todo lo que tiene que hacer y se da cuenta con que no la tiene, entonces a lo sumo tiene preguntas y dudas sobre uno mismo. Tiene preguntas de cómo me va poniendo límites, no solamente con mis hijos, sino en mi vida, cómo me va gestionando las emociones. Y solamente en ese camino de autoconocimiento podemos ejercer realmente una crianza honesta con nuestros hijos, porque yo le puedo decir a mi hijo, cálmate, no tengas rabia, la vida es muy bonita, pero realmente lo que siento cuando lo digo no está sintonizado Claro. con eso que digo.
Entonces es muy bonito poder entender esa crianza como una puerta infinita a rematernarnos, a darnos ya como adultos lo que nos faltó, a sanar nuestras heridas de la infancia, a conocer quién es ese niño interior que vive en nosotros y vivirá para siempre, a escucharnos en nuestro diálogo interno, en esa conversación infinita que tenemos con nosotros mismos y a escuchar cómo nos hablamos, cómo nos aplaudimos o nos juzgamos para poder enseñarle a nuestros hijos desde un lugar que ya es conocido para nosotros. Es decir, para poder decir, mira, es que eso que tú sientes se llama rabia y cuando a mí me da, entonces yo la gestiono de esta manera. ¿Qué tal te parece si te acompaño a sentirla? Pero cuando estamos ejerciendo esa crianza desde un lugar como de superioridad, ¿sabes? Como de expectativas de lo tengo que tener todo bajo control, entonces de repente la conexión se rompe. Y el Claro. padre se va hacia el miedo, hacia el no quiero que tú seas una persona que y entonces desde ahí gobierna su acompañamiento frente al niño, mientras que cuando te conoces, que esa es la invitación constante y bonita que tiene la crianza, entonces puedes actuar desde un lugar en donde también te consideras aprendiz al igual que tu hijo. Están en niveles diferentes, pero ya lo puedes acompañar porque el camino te es conocido. Y entonces lo puedes coger de la manito y decirle, claro, hijo, estamos aprendiendo a vivir la vida. Yo con un poco más de experiencia y tú con un poco menos y un cerebro inmaduro, pero aquí voy de tu mano y vamos a hacerlo juntos. A mí, eso me parece que a muchas personas les podría dar miedo esa, esa sanación y ese reencuentro con uno mismo, ¿no? Que esa es como la invitación moderna, digamos, de sí, sí hay que ir a terapia, sí hay que sanarnos. Ah, es que mi familia era perfecta. Bueno, hay muchas familias que dentro de todo lo que hay, uno sí tiene ciertos comportamientos que de pronto podría cambiar, podría mejorar, es una oportunidad de mejoría, como dicen en las empresas. Y yo, no sé, mi esposo trabaja pues en una empresa y tiene como gente, como pares y tiene gente debajo de él y tal. Y yo veo el tema del management y veo como mi maternidad y yo digo, sí, yo sí soy la manager del hogar y no en el sentido de, ah, es la gerente y ella toma las decisiones y eso, sino que hay muchos temas muy interesantes que uno puede ver en el tema de entrenamiento empresarial que se parecen un montón al entrenamiento de crianza y que la gente no lo tiene tan claro, que es muy loco. O sea, como que una cosa está enfocada hacia lo empresarial y tratan muy bien a sus empleados, pero cuando llegan a la casa, claro, es la zona segura y está todo el tema de que uno, pues no sé, totea en la casa porque está en el lugar seguro. Pero es muy interesante ver ese tipo de cosas, cómo están unidas. Si es que al final lo que experimentamos son relaciones interpersonales y en estas relaciones pues hoy se rigen por el liderazgo. Entonces, así sea esta comida familiar, ¿sabes? Con los suegros, estás empleando un montón de herramientas de relaciones interpersonales y finalmente eso es lo que vivimos como padres, ya no desde un papel tan horizontal como si en la comida familiar, pero sí en el papel de líderes. Entonces sí es muy bonito preguntarse qué clase de líderes somos con los hijos, si somos líderes o si somos simplemente una figura autoritaria que cree que todo se debe hacer a nuestra manera, o si estamos considerando que nuestro hijo no es un trofeo, sino a lo sumo una invitación para disfrutarlo. Entonces, ¿cómo seríamos ese líder? Ese líder que quisiéramos tener nosotros en nuestros entornos empresariales y laborales. ¿Cómo seríamos ese líder? Y cómo nos gustaría que nos vieran nuestros hijos, ¿sabes? Como guías, como maestros, como con esa reverencia de, wow, esta persona me permite el error, me deja ser quien yo soy, sin embargo, tiene unos lineamientos a los que yo estoy invitado, pues, a seguir, o me gustaría que me vieran como ese autoritario, como esa figura autoritaria que es simplemente tajante, es un juez implacable de la verdad, que yo o me uno o simplemente me separo de él. Entonces, cuando podemos tener esa conversación sobre qué es lo que estamos haciendo, podemos también delimitar nuestro norte, podemos emplear, así como en una empresa, como lo dices, yo digo, la familia es la empresa más importante del mundo porque es de donde sales hacia el mundo y a donde Mm. llegas al final del día. Entonces, si lo puedes ver como una empresa, necesitas una visión, necesitas una misión, necesitas proyecciones, necesitas saber cuáles son las habilidades que estás cultivando, cómo son los procesos,
qué es lo que tienes presupuestado para el error, que no siempre vas a ir en línea recta. Y es una analogía muy bonita para poder asimilar todo lo que hacemos. Y con el tema que te decía que hay personas que les da miedo ese redescubrimiento, ¿qué feedback has recibido tú de la gente que hace el curso? Como que te dice, no, sí, fue un proceso muy difícil para mí de pronto darme cuenta de cosas que yo no sabía que tenía de mi crianza o de cosas que me pasaron de niño o de niña y hoy estoy repitiendo, porque uno muchas veces sin saber, además la mayoría de cosas sin saber, repite patrones de su casa. Entonces, no sé, está el comentario de, ay, a mí me pegaron y no me pasó nada, que ya sabemos que sí nos Ujú. pasó, ¿no? ¿Cómo te va? ¿Qué te cuenta la gente como al terminar y ver ese redescubrimiento? Mira, es muy liberador como conocer cómo se crean nuestras creencias en el cerebro, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos hasta una edad, hasta más o menos los 12 años, nosotros todo lo que estamos viendo en nuestro hogar es la verdad absoluta. Ujú, Incluso si el papá le pega a la mamá o incluso si están separados, es nuestra verdad. Es decir, tenderíamos a pensar que eso es lo que pasa en todos los hogares y que eso es lo que va a gobernar nuestra vida como una verdad absoluta. Luego llega la adolescencia, que es una etapa pues muy temida por esto de que tambalean todas las verdades, es decir, uno ya tiene como ese criterio y esa posibilidad de comparar la realidad que uno vive con otras y entonces ya tiñe de juicios de justo, injusto, me gusta o no me gusta, me siento cómodo o no me siento cómodo y tiende a juzgar esa realidad que vivió porque puede compararla con otras realidades. Y ahí se terminan de consolidar eso que hace parte de los prejuicios o de las verdades que nosotros somos. Y pensemos, por ejemplo, en temas como qué es el amor para nosotros, definámoslo, qué es la autoridad para nosotros, qué es una relación de pareja, qué es una relación de hermanos. Todo eso lo consolidamos en esos primeros años de vida. Pero luego de que somos adolescentes, empezamos el camino del prestigio, ¿no? De la academia ujú. y de buscar un sustento para nuestra vida y nunca más nos volvemos a preguntar si lo que creemos realmente lo queremos creer, si lo que creemos nos potencia la vida que queremos o nos limita. Y entonces sobre esas creencias es que vamos consiguiéndonos el sustento y viviendo nuestras vidas de adultos, pero allí está por debajo todo eso que vivimos de niños. Entonces si alguien a mí me dice, mira, yo me compré esto súper costoso, mi mente automáticamente me arroja esos pensamientos de creencias que podría ser, uy, qué irresponsable, se va a quebrar en el futuro, va a llegar a viejo sin un peso, o podría ser, qué delicia que se pueda dar ese gusto, qué emoción por por el placer de hacerlo, se nota que disfruta realmente y sanamente de su esfuerzo. Todas esas creencias están ahí. Entonces, cuando somos capaces de ver a la cara esas creencias, cuando las podemos poner en una mesa de observación y decir, Ujú. uy, esta me sirve, esta no me sirve, esta me ha llevado hasta aquí, pero ya no la quiero cargar, esta creencia sobre el amor tal vez no sea así, esta creencia sobre mí mismo, mucha gente dice, yo soy brava, toda la vida he sido brava y eso no va a cambiar, ok, es una creencia que tú pudieras Sí, trabajar sobre ella para cambiar tu autoconcepto, pero está bien que te quieras aferrar a ella. Entonces es un proceso que sí que pone a tambalear como en la adolescencia tal cual nuestras verdades. Pero cuando somos capaces de mirarlas y de elegir astutamente qué es lo que queremos cargar y qué es lo que queremos ser, nos damos también nos damos cuenta de que tenemos como una puerta infinita a descubrir quiénes somos. Y por descubrir, miren que es una palabra muy bonita, porque es descubrir, o sea, quitarme las capas de las que me he convencido que soy para encontrar entonces una oportunidad infinita de decidir quién soy. Entonces no me ujú. tengo que construir ni reparar, sino me tengo que descubrir en esa esencia de lo que soy. Y desde ahí, pues entonces armarme de un montón de cosas que me sean útiles, que me sean bonitas y que sean honestas para mí. De lo contrario, o sea, de no hacer este tipo de procesos, de no mirar hacia atrás, de no saber de qué estoy hecho, soy un hámster en una rueda, que cumple un montón de cosas todos los días, pero que no sabe para dónde va, que no tiene esa sensación de propósito y que no tiene ni idea de todas las oportunidades que se nos ofrecen y que están al frente de nosotros, porque el algoritmo de nuestra mente, es decir, esas creencias de las que estamos hechos, pues nos gobierna, entonces solo nos muestra la parte del panorama que nosotros hemos visto siempre. Claro. Y hay otro tema que me parece chévere y es que, de hecho, tú lo decías, que tú tomaste la decisión, digamos, de salirte de la vida empresarial para quedarte en la vida de la casa. Ujú. Hoy en día
bueno, siempre ha existido la conversación, pero hoy en día, sobre todo, nuestra generación como que ya dijo, venga, es que eh, esto es un trabajo. Porque yo creo que hace muchos años y hace varias generaciones, eso era lo que existía. Las mujeres pues no trabajaban, eso era lo que estaba y el hombre salía, trabajaba tal. Hoy en día nosotras ya nos paramos y dijimos, bueno, yo voy a tomar esta decisión, pero es que yo estoy trabajando todo el día, ¿no? ¿Tú cómo sientes que es tomar esta decisión de frente a más a la sociedad que es todavía existe todo pues, como juzgar y tal, de, te vas a quedar en la casa, o, te vas a ir a la oficina y vas a dejar a tu hijo, o eres mixto, o tienes una niñera, o crías tú sola, o tu pareja sí te acompaña o no te acompaña, que yo siento que de ahí entra también esa soledad de la que hablábamos al principio, que nadie le dice a uno cuando uno tiene hijos que va a sentirse así de solo. Sí, es real. Yo creo que nosotros, por más perfectos que seamos a nivel social, siempre vamos a recibir el juicio y la crítica de alguien, porque la gente opina desde sus verdades, desde esas creencias. Entonces, si es, por ejemplo, y yo lo experimenté, a mí muchas personas, mi suegra, por ejemplo, me aplaudió la decisión de quedarme en casa con la niña durante ese tiempo, me decía qué rico, yo estaba súper estresada, qué pesar de la niña con una niñera o con otra persona extraña, lo celebro un montón, pero por otro lado, mi mamá, por ejemplo, que siempre ha trabajado, me decía, qué horror, ¿cómo se te ocurre? Tú eres una profesional, los hijos no te pueden frenar. Entonces, cuando uno entiende que todas esas expectativas hacen parte de los miedos de cada una de las personas, se da cuenta que no puede complacer a todo el mundo. Y que cualquier decisión que tomes va a ser juzgada por alguien de tu entorno cercano, porque no todos tenemos las mismas verdades. Entonces, si yo me quedaba en casa, tenía a mi suegra feliz y a mi mamá muy triste. Pero cuando yo volví a trabajar, tenía a mi mamá muy feliz y a mi suegra muy triste. Entonces, a lo sumo, lo que podemos hacer es escucharnos, reconectarnos con eso que es honesto para nosotros y solo desde ahí actuar con coherencia para eso que es honesto. Aun cuando recibamos críticas, entonces ahí aprendemos a poner límites o a gestionar nuestras emociones o las de los demás, pero sí que estamos viviendo una vida que nos hace sentido y que si mañana nos llegara, pues la hora de partir de este mundo diríamos, qué delicia haber hecho eso que me soñé por mí y no por complacer a los demás. No porque me tocó. Eso es una de las cosas que yo siempre Ujú. digo. Es como, se quiere quedar en la casa, quédese porque quiere. Claro, que hay personas que, digamos que las circunstancias de la vida los llevan a determinadas cosas, es cierto, pero qué rico tomar como esas decisiones uno en la medida de lo posible. Y a mí me gusta mucho tu enfoque también en el tema de, y sobre todo las personas que estamos como experimentando y leyendo sobre la crianza positiva, es que las herramientas de la crianza positiva uno las puede agarrar y ponerlas en uno mismo. No es solo con los niños, sino de yo también voy a poner a aprender límites, voy a nombrar mis emociones. Eso tú Tal lo cual, cuentas un montón. tal cual, porque es lo que digo, o sea, la crianza implica un proceso de reparenting, de volverse a maternar a uno mismo. Entonces, si uno quiere gestionar una pataleta, tiene que saber que uno constantemente las hace como adulto, Claro. con el cerebro maduro. Y entonces solo desde ese lugar en donde yo sé manejar mi pataleta y actúo como un adulto, ¿cierto? Se supondría que tendría que hacerlo. Entonces solo desde ahí puedo ayudarle a mi hijo a gestionar un desborde emocional fuerte. Es muy bonito. La verdad es que siempre que tenemos un reto enfrente de los hijos, tenemos también esa oportunidad como de darnos eso que nos faltó, de ver a nuestro hijo como ese niño que fuimos nosotros y entregarle todo eso que nos faltó, esa compañía, ese amor incondicional, ese sostenernos en momentos difíciles, ese estar realmente, conectar con esa necesidad. Aquí algunas personas dirán, ay, pero pues Silvana tiene un niño chiquito, Ana tiene niñas todavía por debajo de la adolescencia. Mis hijos ya están grandes. ¿Yo qué me voy a poner a hacer este tipo de cosas? ¿Tú crees que esto se puede, digamos, si hay alguien que nos está oyendo que tiene hijos adolescentes, que tiene hijos adultos, puede empezar a utilizar estas herramientas o ya, too late, amigo, gracias por venir, quédate con tu juego? Eso es una creencia muy común en las personas de que no podemos cambiar.
Pero si los padres estamos cambiando para ofrecer este tipo de crianza a nuestros hijos, sí que nuestros hijos de la edad que sea pueden hacerlo. Nosotros tumbamos creencias y patrones a la edad que nos dé la gana gracias a la neuroplasticidad, que es esa posibilidad del cerebro de crear conexiones nuevas y pavimentar carreteras, como yo les digo, a nuestro antojo. Entonces, sí, siempre he sido esta persona perezosa, que no soy capaz de cumplirme a mí mismo, pues me lo propongo, saco herramientas, las practico sistemáticamente y yo puedo llegar a convertirme en esa persona disciplinada a los 60 años, a los 70 años. Incluso en mis mentorías hay abuelas que las hacen y Chévere, se redescubren siendo personas completamente diferentes. Entonces aquí viene el cómo has cambiado, ¿cierto? Y claro. cómo has cambiado no es más que esa muestra de que tengamos la edad que tengamos, podemos restablecer conexiones cerebrales, podemos sanar patrones, podemos establecer conexiones diferentes con las personas. No es sino que miremos nuestras relaciones de pareja, por ejemplo, Mm, en donde maduramos, en donde pulimos o en donde lo echamos todo al traste, es también un cambio, en donde constantemente tenemos que saber que el ser humano está cambiando. Si algo es constante, es el cambio en el tiempo. Entonces, sí que hay esperanza para todas esas personas que tienen sus hijos grandes. Incluso he tenido la fortuna de acompañar procesos de hijos que ya no están en la casa. Y sus claro. padres toman el curso como en el último chance de, bueno, Dios mío, yo quiero mejorar mi relación, mi hijo ya no está conmigo y los acompaño a caminar y luego nos encontramos con relaciones bonitas, con relaciones sanas, con relaciones de compartir, con relaciones con límites, con emociones, con todo lo bonito de este mundo, aun cuando ya ni siquiera están a su cuidado o son adultos ya funcionales. Chévere. Ana, muchísimas gracias por abrirme este espacio y quiero que le cuentes a la gente, pues bueno, dónde te pueden encontrar, si están interesados en la charla, cómo pueden acceder como a estos cursos tan chéveres y tan bonitos que tú haces y que yo creo que parten desde una maternidad o de una paternidad, pero que nos sirven a todos. O sea, si usted va a empezar a trabajar y a manejar gente, esto les sirve. Total. Bueno, yo estoy principalmente en Instagram y en TikTok como @mamá con amor. Allí todo el tiempo estoy compartiendo información gratuita, herramientas, situaciones cotidianas de donde podemos sacar algún aprendizaje al día, ¿sabes? Alguna cosita que nos sirva para crecer mientras vemos en tiempo de ocio las redes sociales. Y también tengo talleres como en dos sentidos. El primero es en la crianza. Entonces acompaño a padres con hijos de todas las edades a tener herramientas para acompañar sus emociones, para poner límites, bueno, para todo este tema de crianza. Y también al adulto, es decir, a poder hacer ese proceso de rematernarnos. Y en ese sentido tengo retiros y también talleres en donde acompaño a las personas, ya nada que ver con crianza, sino solamente con su individualidad, para podernos dar esas herramientas que nos faltaron. Entonces ahí en las redes encuentran, no todo está disponible todo el tiempo, sino que sale por temporadas. Ahí voy avisando como que hay en los días siguientes o en los meses siguientes para que estén pendientes. Muchísimas gracias, Ana. Y ustedes, nada, pues estén pendientes de las 11 porque aquí seguimos haciendo entrevistas y seguimos hablando de muchas cosas. Gracias, Silvana, por la invitación. Si les gustó este episodio, no duden en compartirlo. Prendan la campanita para que les llegue la notificación cada vez que haya un episodio nuevo. Me pueden seguir como @Silvana Gómez en todas las redes sociales. Silvana con Y. Nos oímos en unas próximas 11. Un podcast producido por Relatores.